Suscríbete y entérate de las últimas noticias de El Tiempo. Estás viendo El Tiempo en vivo. Hola, un saludo a todos los que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas del Tiempo. Los saluda Mateo García, periodista de la sección política de este diario. Y bueno, nos encontramos hoy para hablar con el senador Abiel Ávila de Alianza Verde en medio de una semana política muy agitada. Hoy continuará la votación del Código Electoral en la Comisión Primera del Senado, que ha sido un tema que también ha puesto a prueba un poco la coalición de gobierno y seguirá la votación. Este código ha sido polémico, más que todo por algunos artículos que se ha dicho generan burocratización y hay dudas al respecto alrededor de la figura del registrador Alexander Vega, y precisamente para eso tenemos al senador Abiel Ávila, quien nos va a explicar por qué este código es polémico y en qué va, qué se está votando. Senador, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Mateo, buenas, muchas gracias, buenos días y un saludo a toda la gente del Tiempo y a la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Bueno, senador, hoy sigue la votación que se inició el martes, pero quisiera empezar preguntándole por qué es polémico el Código Electoral y por qué ha habido tanta resistencia. Recordemos que el semestre pasado ustedes se unieron para romper el quórum, argumentando que era muy poco tiempo para estudiarlo. Lograron que no se incluyeran artículos de registro civil en este código, pero ¿por qué genera tanta resistencia a este código? A ver, hagamos un resumen, una línea de tiempo rápida. Este Código Electoral fue aprobado durante la administración del gobierno Duque en el Congreso de la República, pero por vicios de forma se tumbó por el acelere. Entonces, lo que hace la Corte es decirle al Congreso tiene que volverlo a tramitar. El código llega, llamémoslo así, repotenciado, con una serie de artículos nuevos, muy complicados, ya voy a explicar, y llega el semestre pasado. Entonces, varios senadores, entre esos yo no lo niego, liderados por mí, rompimos el quórum, que es una forma legítima, y durante 2 semanas paralizamos la discusión de ese código electoral. Nosotros identificamos 9 puntos, 9 líneas rojas. Entonces, uno era un monopolio, que era un gran negocio, que era la autentificación y el registro. Eso en esta nueva ponencia ya fue sacado, casi 100 artículos. Pero persisten otros 8 temas delicados. Por ejemplo, la creación o que los registradores municipales los elevan al cargo de autoridad municipal, los profesionalizan, y eso en la vida real lo que significa es que los van a sacar. Van a coger 1.122 cargos a entregarlos a dedo de un año electoral. Ayer hundimos, ya vamos a hablar de eso, los que creaban la figura de los registradores departamentales. Hoy cada departamento tiene 2 registradores. Y a esos 2 les iban a crear uno encima, que eran 32 super registradores que no iban a hacer mucho, iban a ganar un montón de plata para entregarle a los planes políticos. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, ese código electoral termina siendo una amenaza a la democracia. Trae un tema delicadísimo, una cosa que se llama el voto anticipado. Es decir, que, por ejemplo, nosotros podríamos votar 8 días antes del día electoral. Eso suena muy bien, porque entonces le dicen a uno, pero mire Estados Unidos, mire en Portland, en Oregon, eso se puede hacer. Claro, pero es que esto es Cundinamarca y no Dinamarca, y yo que soy del departamento de Cundinamarca. Es decir, imagínese a alguien votando en Arauca. ¿Quién nos asegura que no tiene un fusil en su cabeza? ¿Quién nos asegura que cuando trasladen el voto a la registraduría no lo van a abrir a ver cómo votó? ¿Y quién nos asegura que esos 8 días no van a cambiar el voto? Así sucesivamente. Ayer llegó la discusión de los últimos 66 artículos, porque la semana pasada pupitriaron 211. Y logramos hundir 2 de ellos y levantaron cuando nosotros estábamos hundiendo varios de esos polémicos artículos. Claro, hablemos un poco de los artículos que lograron hundir, que no alcanzaron las mayorías, porque recordemos que es una ley estatutaria, entonces requiere unas mayorías más sólidas. Eran el 14 y 15. ¿Cómo lograron que esos artículos no fueran aprobados? Básicamente esos 2 artículos eran los que creaban y daban las funciones a los registradores departamentales. Entonces, ¿qué era lo que hace el código? Hoy existen 2 registradores por departamento, los vuelven registradores delegados, le crean un cargo arriba para funciones administrativas, que eran registradores departamentales, que iban a ser nombrados a dedo, que no iba a haber concurso de méritos. Nosotros logramos persuadir a una gran parte de la bancada, sobre todo en el pacto histórico, lo logramos hacer, y es decirles, no entendemos para qué los van a crear, no entendemos cuál es el afán de crearlos en un año preelectoral.
la votación quedó 9-7, perdiendo nosotros que queríamos eliminarlo, pero como esta es una ley estatutaria, requiere mayorías cualificadas. Cuando no se logran esas mayorías cualificadas, dice la Corte Constitucional, se da por entendido que los artículos fueron negados. Pasamos a discutir el 242, 43, 44 y 45, esos 4 artículos, 242, 243, 244 y 245, que crean el voto electrónico mixto. Y ahí otra vez teníamos como tal vez no ganar, pero sí no garantizar la mayoría cualificada, y en ese momento levantaron el debate. Claro, de alguna u otra manera, usted y varios miembros de la Alianza Verde han sido muy duros y muy críticos con el registrador Alexander Vega. ¿Por qué hay tanta resistencia alrededor del registrador y por qué ustedes argumentan que esto es para apoderarlo y para que la registraduría y él personalmente tengan mucho más poder? Mire, separemos esto en dos. Primero veamos el caso de Alexander Vega y después veamos el código como un todo. Entonces, Alexander Vega es registrador nacional, está salpicado en el escándalo de Odebrecht, tiene más de 200 minutos grabados con Otto Bula y el ñoño Elías, eso la Corte Suprema lo compuso copias, señalado de vender sentencias cuando fue miembro del Consejo Nacional Electoral y entregó estas registradurías delegadas a clanes políticos. De hecho, yo ayer citaba un famoso registrador en Atlántico que en lugar de agradecerle a Alexander Vega el nombramiento, se lo agradeció a la Casa Char. Entonces, hay un trasfondo muy complicado en él. Pero el código electoral, en el fondo, lo que hay es un gran negocio con máquinas biométricas, máquinas del voto electrónico y esto que llamamos el monopolio de la autentificación y el registro, que eso son plataformas y más software y más software, y eso es un negocio multimillonario que de hecho no está calculado en el código electoral. Entonces, no solo está el lastre de lo que eso significa, sino un negocio multimillonario que no se entiende para qué se va a utilizar. Pongo este ejemplo. Colombia tiene 115.000 mesas de votación en todo el país. Entonces uno dice, bueno, vamos al voto electrónico. Primera pregunta, ¿vamos a comprar las máquinas o se van a alquilar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cada cuánto se renueva el software? Porque pues eso no queda amarrado a eso. ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿Cuánto tiempo antes se debe hacer la auditoría? Para las elecciones pasadas, una auditoría dura 8 meses y las elecciones pasadas la contrataron 15 días antes de elecciones. Entonces hay muchas dudas y lo que nosotros dijimos es no avancemos hacia allá. Claro, y eso lo quiero decir también. Muchos países que han ido avanzando hacia el voto electrónico se han ido regresando. No significa una pelea con la tecnología, sino el tema de transparencia. Los niveles de concentración de la información electoral llevan a mucha corrupción. Es mejor un sistema más descentralizado. Claro, entiendo. Y a propósito del voto electrónico, que es lo que se va a votar hoy, ¿cómo ve usted las fuerzas? Es difícil hacer un cálculo, pero por ejemplo, Cambio Radical, hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Ahorita comentaba que lo pueden hundir, pero porque no alcancen las mayorías, pero ¿por qué no el voto electrónico también? Básicamente, yo creo que tenemos dos bloques y un pequeño bloque que se mueve para un lado o para el otro. Estamos en esto, Humberto de la Calle, está Paloma Valencia, estoy yo muy, digamos, en contra de aprobar cualquier cosa del código. El pacto histórico está generalmente con nosotros en estos artículos que hay que eliminar. Y luego las otras mayorías, y ya Cambio Radical, conservadores, liberales y U, están a favor del código. A veces, como el caso del voto electrónico, David Luna anuncia que votará la eliminación, anuncia que estará con nosotros. Y así, a veces pasa una cosa, pasa aquí, claro, y estamos más o menos en una cosa que llamémoslo 10-7, porque hay 2 senadores que no están, entonces tal, pero más o menos esos son los equilibrios de las fuerzas. Claro, ¿y por qué no incorporar esta tecnología en Colombia y por qué no probarlo? Un par de elecciones a ver cómo nos va. Porque no existen las garantías necesarias para que se dé la transparencia electoral, ni hay un plan de choque de transición, ni hay un tema de costos dentro del código electoral. Lo que nosotros estamos promoviendo es creemos una comisión que entregue un mecanismo de transición y que entregue lo que llamamos tecnologías blancas. ¿Qué es tecnología? Eso para que me entiendan. Generalmente un software es como una casa. Entonces, si uno compra una casa, uno dice, bueno, entrégueme las llaves de la casa. Eso le llaman el código fuente. Y otra cosa es la arquitectura del software. Es decir, los planos, que si usted va a tumbar una pared, no le pega el tubo del agua. Generalmente,
no dejan hacer auditorías ni al código fuente ni a la arquitectura. Entonces nosotros decimos, si es un tema de tecnología blanca, es decir, un sistema en el cual no importa el operador que sea, lo puede entender, lo puede hacer, cualquiera le puede hacer auditoría, nosotros caminamos a eso. Pero si esto van a ser contratos con terceros, donde no se entrega el código fuente ni la arquitectura y donde comienzan los temas de los números a fallar y el tema de transparencia electoral, eso es poner en riesgo este país, es decir, de una convulsión social. Por eso nosotros no le estamos caminando a ello. Mira el caso de Estados Unidos, perdóname con esto, mira el caso de Estados Unidos, con el tema Al Gore en la Florida. Y mira ahorita las elecciones de Donald Trump que pidieron conteo manual, que es la mayor y la mejor democracia del mundo, supuestamente Estados Unidos, y estaban contando manualmente los votos. Entonces yo lo que digo es, la experiencia internacional nos demuestra que mientras no esté garantizado los temas de auditoría claros, es mejor no andar por ese camino. Claro, entiendo. Pero con esto que nos expone, da la sensación que el código tiene más dudas que certezas en cuanto a burocratización, a manejo de los recursos, cuánto nos va a costar, quiénes serían beneficiados con esto, pero tiene el guiño del gobierno, porque el presidente Petro apoya un proyecto que genera más dudas que certezas. No lo hemos entendido. El semestre pasado ese código tenía mensaje de urgencia, fue retirado debido a la presión nuestra. Esta vez no hay mensaje de urgencia, lo están discutiendo, pero nosotros no hemos entendido cuál es la necesidad, porque además no es una de las reformas del corazón del gobierno, tampoco es una reforma pues que vaya a cambiar esta sociedad grandemente. Entonces no entendemos por qué se está presionando de esta forma la votación del código. Nosotros vamos a aspirar a dar la discusión a fondo de cada uno de los artículos. Y yo creo que si esto dura 1 o 2 semanas más, van a tener que levantar y meterle otros proyectos porque los tiempos no van a alcanzar. Porque si seguimos a este ritmo discutiendo 4 o 5 artículos por día, pues eso nos da junio y julio y se acabó el año. Entonces, ¿y las demás reformas qué? Sí, claro. Y bueno, entonces el registrador siempre ha guardado silencio, lleva ya varios meses en silencio. Él ha dicho que cada vez que habla ustedes salen y lo atacan de alguna u otra manera, pero creo que también sería bueno que el registrador explicara, incluso fuera los debates al Congreso y explicara cuáles son los alcances de este código, ¿no cree? El registrador no ha ido, manda una serie de funcionarios, además que han actuado con dolo. Le dicen a unos senadores que esto ya se dieron, que no sé qué, una cosa muy maluca. Ayer yo lo llamé la atención para que sacaran esa gente de la sala y el registrador nunca ha dado explicaciones. Pero mire, Mateo, es que hay 2 temas de fondo en esto. No están claros los costos de esto, ni de dónde va a salir la plata, ni el régimen de transición. Y lo que hay detrás de esto es un montón de gente, contratistas, gente que vende software, hay como chulos para caer a esto. Entonces, no hay un buen ambiente. Ahora, yo no sé, puede ser que hoy nos barran y aprueben el código, pero pues vamos a dar la pelea. Claro, entiendo, pero varios sectores coinciden en que sí es necesario actualizar las normas electorales. ¿Cuál sería, mejor dicho, cuál es el código que se debería aprobar? ¿Cuáles son las normas que usted cree que sí deberían actualizarse o cambiar? ¿O cree que todo está bien como está? No, yo lo que siento es que esto nos toca dividirlo como en 2 o 3 temas. Con un tema político, es decir, si este registrador se va a ir, si es cierto que no hay negocios de fondo, entonces no discutamos esto en un año electoral, discutámoslo el otro año, en el 2024, que ya no es un año electoral, es que este año tenemos elecciones en el 23, y esto puede alterar. Pero bueno, pasando ese tema político, yo creo que hay que dividir esto en 3 temas. Uno, el procedimiento de las elecciones. Ahí nos falta regular, por ejemplo, el tema de los números significativos de ciudadanos, nos falta regular, por ejemplo, los temas de gastos de campaña. Ahí hay unos temas en lo que es en la mecánica electoral. Luego hay unos temas en lo que correspondería a los mecanismos que hay para hacerle control a las elecciones. Organizaciones de la sociedad civil, demandas, contrademandas, etcétera, cómo le demandar una mesa. Eso también hay que actualizarlo, yo no lo niego. Y luego hay un tema que no está ahí, que es el tema de organización electoral, que eso es lo que nos toca avanzar. Esos 3 temas, nosotros que estamos diciendo, al menos estos 2 primeros los tenemos que discutir el otro año, pero este año, en un año electoral, eso es muy complicado.
Claro, senador, le cambio un poco de tema, aunque va de la mano, porque también teniendo en cuenta que este proyecto tiene el aval del gobierno, se ha comentado, y nosotros lo hemos titulado así también, que pone a prueba la coalición de gobierno. Esto pasa después del hundimiento de la reforma política, y aprovecho para preguntarle. A usted la semana pasada, incluso que usted estuvo ausente en la Cámara, dijeron que usted fue el autor de unos llamados micos, pero luego Roy dijo que usted fue el que metió la posibilidad de que los congresistas que vayan al Ejecutivo puedan regresar. ¿Qué pasó ahí? ¿Es cierto? No, hay un tema. Yo la semana pasada estaba en Argentina en una reunión del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos y estaba en un tema de UNASUR. Y me echaron la culpa a mí de un montón de artículos que venían desde la primera ponencia. Es que la cosa era tan mentirosa, yo por eso no le paré atención al principio. Sí. Esos artículos de los congresistas que pueden ser ministros venían desde la ponencia que radicó el gobierno. Eso ni siquiera, eso es, digamos, cualquier persona que lea sabe que ningún congresista lo metió. Entonces no le paré atención, se formó el problema. Yo creo que el Congreso quería mandarle un mensaje al gobierno de hundir una reforma y hundió esta. Y se formó un gran pelotero. Termino de responder ya antes de mirar la coalición. Segundo, esto es una cosa rarísima porque en este caso no hay dolo, no hay delito, no hay un crimen, no hay un asesinato, no hay un robo. Lo único que lo pueden acusar de uno es de una postura política diferente, más nada. Y se ha armado un gran problema en algo que no hay nada ilegal o no sé. Entonces yo creo que lo que la gente no está entendiendo, y hay una confusión entre la reforma política, el código electoral, entre la ley de sometimiento, la ley de humanización penitenciaria. Y lo tercero, y esto lo digo claramente, yo viendo la comisión como está, viendo el Congreso, no hay mayorías en nada. Es decir, el gobierno va a tener que recomponer las mayorías esta Semana Santa y ver qué sacrifica y qué no, porque lo de la reforma a la salud está igual. Es decir, hoy esto está, Humberto Lacalle ayer utilizó una frase, revuelto. Y así como está, no va a pasar nada. O se recomponen mayorías o es imposible que se avance. Y vienen dos petardos más, ¿no? Viene el petardo de la reforma a la salud, sí. Que eso puede estallar bien o mal como la reforma política. Y luego viene el gran petardo de la reforma laboral y pensional. Entonces vamos a ver cómo se recompone. Claro, pero antes de de retomar con mayorías, pero entonces aprovecharon que usted no estaba en el debate y le echaron la culpa a usted, básicamente, que usted estaba en Argentina. Sí, no, pero yo lo dije en una entrevista con el fin de semana larga, escurrieron el bulto y mostré todas las pruebas y todos los documentos. Yo entiendo que en política no se asumen los costos, pero esos niveles de cobardía me parecen complicados. Yo colocaba un ejemplo, Mateo. Sí, cuando nosotros aprobamos la ley de orden público, que yo fui ponente con Alirio Uribe, nosotros metimos 2 artículos para los muchachos de la protesta social, y el día que los indígenas golpearon a una mujer policía en el centro de la ciudad, sí. Esos artículos se hundieron y nosotros salimos a dar la cara y a defenderlo, porque esa es la política, dar la cara. Sí. Aquí lo que hacen es que escurren el bulto y uno está afuera, y cuando uno se da cuenta del problema, y lo más duro de esto es que es falso y la gente sabe que es falso, pero aún así hay gente que cae. Pero mira, lo que yo hablé, porque ayer la discusión, hablé con el presidente del Congreso, con Roy, con el ministro Alfonso Prada no he hablado, es que pues así no se trata la coalición de gobierno, porque uno acompaña ahí es por esta lógica de garantizar discusiones y a profundidad y políticas de cambio, pero bueno, ellos escogieron esa ruta de escurrir el bulto y eso es muy complicado. Claro, y también le pregunto, ¿cómo están ustedes los verdes de cara a la reforma de la salud? Usted me desmentirá, pero uno puede analizar que Petro lleva 2 meses buscando los votos de liberales, conservadores y la U, pero ustedes todavía no toman una postura y de alguna otra manera no sé si el Petro cree que ya cuenta con los votos de ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes de cara a la reforma de la salud? Mire, el tema de reforma a la salud, nosotros somos 23 votos en Cámara y entre Cámara y Senado. Entonces, la reforma a la salud no se ha logrado una posición única en el partido, por eso no ha habido pronunciamientos. Se trazaron unas líneas rojas, por ejemplo, el miedo a que la descentralización del pagador único del ADRES lleve a una situación como muchas universidades regionales de politización. Se puso otra línea roja frente al tema de los regímenes de transición, con el caso de las EPS, que en eso no está clara la transición. Entonces el Partido Verde yo diría que está
casi que fracturado a la mitad. Unos van a apoyar a fondo la reforma y otros tienen cuestionamientos sobre varios de esos puntos. Y por eso hemos estado ausentes de la discusión con los liberales conservadores. Ya el Partido Liberal pues se salió. Yo creo que el humo blanco se verá en la semana de Pascua, seguramente. Claro, es decir, de alguna u otra manera a Petro le va a tocar salir a buscar voto por voto de los verdes. Si la reforma a la salud mantiene las dos líneas que puso el presidente del pagador único y del sistema territorial de prevención, las mayorías no están claras. Le toca salir a buscar casi que uno a uno. ¿Cree que Petro sí va a lograr recomponer su coalición? Yo creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes. Pero esto ya está roto. Esto va a comenzar a desgranarse hasta las elecciones locales. Pero la solidez del semestre pasado no la va a haber este semestre. Y por ejemplo, se ha dicho que cada reforma tiene su dinámica. Por ejemplo, se aprobó en primeros debates el Plan Nacional de Desarrollo mientras se quitó el respaldo de la reforma de la salud. Y ya llegó puntualmente un tema que lo toca directamente usted y es la ley de sometimiento. ¿Cómo ve las mayorías frente a la ley? Por eso le decía, yo creo que algunos tipos de leyes van a tener un trámite más fácil y van a haber unas mayorías posiblemente estables. El plan de desarrollo, sin lugar a dudas, la adición presupuestal, la ley ferroviaria. Yo creo que la ley de sometimiento va a tener unas mayorías estables. El fiscal ha hecho mucho ruido de forma mentirosa y, digamos, diciendo mentiras, pero eso se aclara y se va hacia adelante. Pero ya las reformas sociales, salud, pensión laboral, ya esto es otra cosa. Y la reforma a la seguridad, yo creo que ahí ya van a haber otro tipo de mayoría. Entonces, por eso le digo, yo creo que hay unas leyes que el Congreso las va a tramitar y hay otras donde las mayorías no son claras. Claro, entiendo. No, senador, era con eso con lo que queríamos conversar. Lo dejo porque sé que sale corriendo a comisión a votar esos artículos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ahí seguimos en contacto para ver cómo transcurre la votación del Código Electoral. Vamos a ver, hoy hay votación, seguramente si no acabamos hoy, mañana llamarán y vamos a ver qué será Semana de Pascua. Gracias, Mateo, un saludo a todo el tiempo y a la gente que nos vio. Muchas gracias y a los que se conectaron hasta ahora los invitamos a que sigan pendientes y conectados de eltiempo.com. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.